Luego se levanta en la mañana a tomar un baño de sol. Y cuando se asoma por la ventana le canta al cielo su canción. Familias informadas, temas útiles para todos. Esto es Mamás en Sintonía. Muchísimas gracias por estar de nueva cuenta con nosotros en este programa en donde tenemos para usted temas de maternidad y crianza y mucho más. Ojalá que usted pueda acercarse a nosotros a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro correo electrónico y establecer como siempre este contacto día a día que nos da mucho gusto poder compartir con usted, con especialistas como la doctora, ya la conoció, la escuchó a un principio, la doctora Alicia Rivadeneira, psicoterapeuta, que nos trae temas bien interesantes a la hora de crear, por ejemplo, algunas dudas que tenemos y una que ya hemos tocado este tópico con usted algunas ocasiones, pero que siempre, bueno, pues hay diferentes corrientes, diferentes consejos y usted toma lo que necesita y además, pues lo que le es más asequible a su vida, pues aquí estamos nosotros para plantearlo y usted, como yo le decía, puede tomarlo para su familia. Hoy hablaremos de los límites, de qué tan difícil o fácil es mantener esto en la familia con los pequeños y cómo a partir de nosotros, como ponemos y conocemos nuestros límites dentro de sí, podemos pues llevarlo hasta los que nos rodean. Muchas gracias por estar con nosotros, doctora Alicia. ¿Qué le parece que pueda compartir con nosotros estos temas? Así como cuando con usted asisten algunas madres con dudas, con miedos incluso, ¿no? Y también en momentos que dicen, no puedo más porque no sé cómo controlar o no sé cómo hacer que mis hijos me obedezcan. Desde los términos que utilizamos, no vamos a veces por muy buen camino. Gracias por estar con nosotros y nos reciben aquí en Ser de Luz. Agradecemos también, por supuesto, las facilidades que nos presta LISIC para poder compartir, porque usted es parte de este centro, ¿no? Así es. Ha compartido muchas experiencias y algunos talleres que pues ya nos estará compartiendo. Cómo no, con todo gusto. Muchas gracias, como decía, por estar con nosotros y por ponernos en la mesa este tipo de temas, ¿no? Que de verdad que desde que tenemos ni siquiera tenemos en nuestro vientre todavía al bebé, ya decimos, el día que yo tenga hijos, yo sí voy a poder controlarlos, ¿no? Sí me van a obedecer porque yo sé cómo, ¿no? Entonces, hay muchas herramientas que podemos acercarnos y usted nos podrá compartir sobre esto. Así es, habitualmente, si no tenemos mucha conciencia de hacer modificaciones en el trato a los niños, cometemos a veces muchos errores que han cometido generación tras generación. A veces padres demasiado permisivos, a veces padres que aman demasiado, a veces padres muy autoritarios, en vez de ser una autoridad, en vez de ser un capitán de un barco, y pues entonces volvemos a cometer errores si no tenemos conciencia y cuidado en el desarrollo del niño, en ponerle límites. Y los límites se dan pues desde que el bebé pues está pequeñito, ¿sí? Uh-huh. Nosotros hemos partido de una palabra bien importante en este programa que ha dado pues un marcaje personal, que es la conciencia, como usted decía. Usted me menciona esta palabra. A partir de la conciencia, a partir de hacernos responsables de nosotros y de nuestra familia, bueno, podemos partir de muchas situaciones y es importante que nosotros también tengamos esta conciencia en dar límites positivos y útiles, ¿no? Podemos hablar pues de la comunicación asertiva, podemos hablar de que sabemos cómo comunicarnos con nuestros hijos, pero usted también mencionaba algo importante. De generación en generación ya traemos pues un chip integrado, ¿no? Así es. Que nosotros decimos, esta fue la manera como nos educaron, quizás a mí me funcionará, yo así aprendí, incluso cuando nos enojamos ya tenemos la mano así, que va directo a pegarle y ni siquiera nos damos cuenta de qué estoy haciendo, ¿no? ¿Cómo es esto de tomar conciencia de nosotros para tener hijos que sean personas que se dirigen más adelante con respeto y eso, ¿no? Que son hijos respetados desde un principio? Al darme cuenta yo como persona ya adulta de los errores que se cometieron conmigo, de los errores que yo veo alrededor en familias, entonces yo puedo aprender cuando me he dedicado a un mejoramiento personal, a estudiar, a observar, a sentirme, y entonces puedo cambiar conductas completamente diferentes a veces, ¿sí?
con mis hijos. Entonces, estar atenta, ponerme en los zapatos del niño, ser una autoridad, no autoritaria, sino ahora sí tomar el mando con mi pareja, con mi esposo, como capitanes de un barco para que el niño no naufrague, para que el niño se sienta seguro, confiado, ¿sí? Que el niño tenga más herramientas para salir adelante con comprensión, con aceptación de sí mismo, con respeto. ¿Cómo hacemos para nosotros llegar a esto, a irnos hacia nuestro interior? Es importante hacerlo, revisar este niño interior que tenemos y decir, bueno, yo tengo esta conducta porque me parece que a mí me delimitaron el orden de una manera muy dura, ¿no? Por ejemplo, o no sé, esta cuestión de la limpieza para mí es algo que se ha convertido en un trastorno obsesivo-compulsivo incluso, ¿no? Por la forma en como a mí me dijeron que las cosas se hacían. No estamos hablando de que vamos a culpar a nuestros padres, porque en ese momento pues fueron perfectos, lo han sido perfectos, y educaron de la mejor manera, ¿no? Como en esos tiempos se daban las cosas y lo hicieron con amor, como lo hacemos todos, ¿no? Nadie va a hacer algo pues por lastimar a sus pequeños, ¿no? ¿Es importante que hagamos esta intromisión en nosotros mismos? Es muy importante, o sea, indudablemente que nuestros padres hicieron lo mejor que podían con las herramientas que tenían a su alcance, repitiendo patrones conductuales de su familia, quitando algunos, añadiendo otros, y hoy día que tenemos apertura en pues todo el estudio, en un razonamiento, en un darnos cuenta, en un permitirnos sentir, pues tenemos grandes modificaciones en la educación, ¿sí? Con todo el amor para nuestros hijos. ¿Cómo eran nuestras generaciones? Sabemos que a través de la nalgadita, del cinturonazo, dicen allá, de la chancla voladora, ¿no? Llegaban a nosotros para hacernos entender las cosas. ¿Qué es lo que marca en nuestra vida? Porque podríamos pensar y decir, qué exagerados son, ¿no? Yo estoy bien porque a mí me dieron con la chancla y soy un hombre de respeto. Pero más allá de eso, ¿cuáles son las heridas emocionales que nos dejaron? En una gran mayoría, si pensamos que un 60-65% actualmente de los niños también son golpeados porque sus padres están repitiendo todo este patrón, ¿verdad?, de conducta tal y como lo hicieron con ellos. Entonces, claro que quedan resentimientos, quedan a veces heridas muy profundas y lo vemos luego cuando estamos en psicoterapia y estamos tratando a las personas. Hay un gran resentimiento y lo que se decía, respeto a veces por el padre, por la madre, era un miedo que le tenían de que ahorita me va a regañar, no me acepta como soy, siempre me dijo que era un burro, me dijo que no servía para nada, se queda muy profundo y le da mucho trabajo a una persona adulta después salir adelante con todos estos agravantes internos que todavía existen. Las etiquetas que solemos ponernos, ¿no? Exactamente. Las etiquetas que nos pusieron y saber qué importante es la forma como hablamos, cómo nos conducimos y el peso de nuestras palabras. Vamos a ir a una pausa, yo le agradezco que esté con nosotros e iremos desmenuzando este tema para hablar de esto, de los límites positivos, algunas herramientas que nos podrán ayudar a saber cómo nos dirigimos respetuosamente y que además hay técnicas bien interesantes que nos permiten llevarnos la vida más tranquila, no estresarnos con el tema de decir cómo le voy a hacer para controlar cuando llegue una edad en la que no pueda hacer, ¿no? Que diga, este pequeño, esta pequeña, de verdad que no se puede, no se cambia tanto que ya no puedo con ella, ¿no? Nos llegan al límite, a nosotros lo podemos manejar de esta manera. Vamos a una pausa, regresamos con más. Recuerde que estamos transmitiendo para usted a través de las señales del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y también puede acercarse a nosotros a través de nuestra cuenta en YouTube. Regresamos después de esta pausa. Diego, gracias por tu risa, por tus juegos y por tus caricias, por tus palabras y tu abracadabra y por hacer mi vida feliz. Muchas gracias por estar aquí, por verte en la mañana sonreír. Gracias por tus manos, por tus pies, por enseñarme a ser niño otra vez.
educar no significa reprimir, no significa tampoco pues ejercer esta dominación, y también pues poner límites no tiene nada que ver con esto. Agradecemos a la doctora Alicia Rivadeneira que se encuentra con nosotros compartiendo con usted un tema que a muchos padres nos preocupa, que es cómo poner el ejemplo también en esto de los límites, cómo controlarnos y que no nos lleve esta vida rápida que tenemos diario y que podemos pensar que es difícil sentarnos y explicarle al pequeño el porqué de las cosas, ¿no? Nosotros queremos ya que entiendan ese momento y la solución es un grito que ya más adelante lo vamos a platicar, o es pues la nalgada o que el niño llore, pero ahí se descomponen las cosas y no sale peor el asunto, ¿no? Estamos platicando antes de ir a la pausa de estas heridas emocionales que pareciera sencillo. Decimos, bueno, a mí me educaron de esta manera y pues bueno, no pasa nada. Sí pasan situaciones, y cuando reparamos en que hay situaciones que nos hacen mucho ruido, nos remitimos hasta la infancia y encontramos el porqué de las cosas, ¿no? Sí. Partimos de ahí en todo lo que somos en el hoy. ¿Cuáles son los padecimientos o cuáles son, no sé, las angustias, las tristezas, aquellas frustraciones que presentamos en la vida adulta a causa de cómo fuimos educados? Pues a causa de cómo fuimos educados cuando somos adultos, cuando ya tenemos una manera de podernos dar cuenta, de poder abrir toda esa cajita de Pandora, entonces es que abrimos todas estas heridas y nos damos cuenta de todo el dolor que nos ha causado. Entonces, cuando nos damos cuenta, muchas veces pedimos auxilio, ¿verdad?, en una psicoterapia para poder reconocer, para poder comprender y para poder transmutar o transformar todas estas emociones negativas a base de una comprensión. Lo primero es el reconocimiento. Al caer en la cuenta como adultos de toda esta parte que llevamos implícitamente dentro de nosotros, podemos tener un cambio también, ¿sí?, para la educación de nuestros hijos, dándoles ahora sí una manera de seguir más funcional, más sana, sin el grito. Creo que tuvimos una época, así como adultos, de que nos gritaban y claro que obedecíamos a la primera o bastaba con una mirada así terrible para que nos diéramos cuenta de la molestia de los padres. ¿Por qué? Porque a veces ellos no tenían el tiempo de sentarse con uno de niño para explicar, para comprender, para que el padre se pusiera en los zapatos de nosotros y pudiera comprender a través del sentimiento de un niño. Sí. ¿Por qué es importante que la madre o el padre estén bien primero ellos para poder ejercer pues este respeto, ¿no? Para poder decir, bueno, yo soy en este momento la autoridad, pero te respeto y te entiendo. Tiene que haber congruencia, ¿sí? Que lo que yo estoy sintiendo y lo que estoy ahora sí dándole al niño sea efectivamente sincero, ¿sí? Podría darse el caso que como está muy introyectado toda esta conducta, pensar que a veces ya salí de esa problemática y en un momento dado me pueda querer rebasar una emoción y querer salir como el grito. Entonces, detenerme, respirar profundamente para poder tener respuesta y no tener una reacción. Generalmente cuando los padres somos reactivos, es decir, que no alcanzamos a razonar, sino inmediatamente viene la emoción de rabia, de coraje, de impotencia, ¿sí?, de miedo, ¿sí? Entonces me gana esa reacción porque por lo que yo sufrí, ¿sí? A nivel biológico también sería bien interesante que nos informáramos un poco más de cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Y de esta manera podemos entender también que simplemente hombre y mujer pensamos diferente. Está conformado nuestro cerebro de una forma distinta. Y si estamos hablando de los pequeños, bueno, pues también entender que su cerebro aún no madura, que es alrededor de los 18 años, cuando ya está completamente maduro y pasa por muchas etapas de crecimiento, y es en donde nosotros como padres debemos estar atentos a cada uno de estos procesos y saber qué está pasando y no ponernos
en la situación de que no me entiende, pues sí, no te va a entender porque no está ni pensando lo mismo que tú, ni tiene tu misma edad, ni su cerebro está maduro completamente, no está conformado de la misma manera que el tuyo, ¿no? Hay que saber, los médicos nos dirán mejor, estas partes, ¿no? El cerebro reptiliano, que es con el que pensamos cuando nos enojamos. Reaccionamos. Y no nos, como reaccionamos, no nos detenemos, el neocórtex. Sí. Y luego llegar hasta esta parte frontal en donde ya razonamos, nos detenemos. Entonces creo que es nuestra tarea poder llevar a este lugar a nuestros pequeños poco a poco, a que vayan entendiendo, a que respiren, a que puedan pues comprender que esta situación no es la más adecuada. ¿Es correcto? Eso es correctísimo. Exactamente, el cerebro más primitivo, el cerebro reptiliano, es el que nos hace que reaccionemos ante una situación que no nos agrada o en la que sentimos amenaza. Conforme nosotros nos vamos dando cuenta, podemos ahora sí dar respuesta, que sería esta parte de razonamiento, ¿verdad?, para poderlo hacer con nuestros hijos, ¿sí? Primeramente nosotros, y darles la oportunidad a ellos también de que puedan tener respuestas y no reacciones. Cuando tenemos estas respuestas en el cerebro reptiliano, en el más primitivo, explíquenos, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona nuestro cerebro, nuestra química cerebral a la hora de que nos enojamos tanto y no nos importa detenernos a pensar y reaccionamos y ahí vamos a decir cosas que no? Generalmente reaccionamos por las heridas que tenemos internas, porque no hemos sido respetados como personas, ¿sí?, cuando somos infantes, ¿sí?, no nos han escuchado, hay mucho dolor y resentimiento, y un niño que se ha sentido tan herido, es un niño o si ha sido agredido, si ha sido insultado, si le han levantado todo el tiempo la voz, toda esa parte la tenemos dentro de nosotros y entonces aprendemos a reaccionar a través de que los padres también reaccionaban y no tenían esa respuesta. Al modificar nosotros, ¿sí?, esta respuesta, que es la razón, por razonamiento, los niños también aprenden, ese está muy introyectado a tener respuestas. Aparte de tener unos minutos con ellos, a ver cuando empiezan a tener una reacción, un berrinche fuerte, pues en un momento dado, un ejemplo sería poderlos abrazar, contener, ¿sí?, hasta que se pasa y decirles, te entiendo cómo te sientes, sé que ahorita estás iracundo, sé que puedes estar muy enojado, que ahorita sientes mucha rabia. Al sentirse entendido el niño, nosotros respirar profundo, porque el niño va a respirar conforme nosotros estemos respirando adecuadamente, y la respiración nos lleva a un estado de tranquilidad, de relajamiento. ¿Por qué? La gente diría, ay, bueno, ya respiro y ya se me pasa. No, tiene su razón de ser, el cerebro se oxigena y entonces nosotros pues nos sentimos más tranquilos y tenemos esta capacidad de poderle dar a entender al niño, hacerle entender lo que está sucediendo y él también decir, bueno, mi mamá está más tranquila y yo a la vez me tranquilizo, ¿no? Es bien importante que los pequeños sepan esto, que sepan que también hay momentos para poder respirar, y cuando usamos esas técnicas y se están poniendo ya a la práctica, dice uno, qué maravilla, ¿no? Que puede ser un niño que más adelante, que sea un adulto, que sepa estar en medio del tráfico y decir, bueno, en algún momento llegaré, mejor me relajo y me pongo a cantar o pongo a hacer otra cosa, ¿no? O al momento que alguien sin querer me pega, me roza, no voy a reaccionar mal, sino pues voy a ver qué está pasando, ¿no? Y algo también bien importante, doctora, que usted menciona, estas palabras, ampliar nuestro vocabulario. No solamente es que te portaste mal, te portaste bien, no. Estás triste por esto, estás triste porque no te presté el juguete, lo entiendo perfecto, pero ya no es momento de jugar, por ejemplo, vamos a dormir. ¿Por qué? Porque no porque yo lo digo, sino porque necesitas descansar, porque es importante para tu crecimiento. Quizás escucharía como un bla, 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 pero ellos todo lo entienden. Sí, el poner ciertas reglas en la casa de, mira, tú te vas a dormir, es conveniente que te duermas ahorita, porque ¿qué consecuencia va a tener? Porque vas a descansar, te tienes que levantar temprano y entonces es menester que tengas 8 o 10 horas de sueño. ¿Y por qué mi hermanito, el adolescente, verdad? Él le puedes dar permiso hasta las 10 de la noche.
Pues porque tu hermano requiere porqué de de las menor cantidad de horas de sueño. Claro, es como yo le comento, es bien importante saber que ellos entienden cada cosa que les decimos, ¿no? Con esto nos damos a una pausa. Le agradezco que esté con nosotros, que nos pueda dar más adelante estos consejos prácticos que nos pueden ayudar, bueno, pues a tener esta comunicación más asertiva con nuestros pequeños. Damos una pausa, regresamos con más. Mandamos un saludo a quienes nos escuchan a través de la radio. Palabras y tu abracadabra y por hacer mi vida feliz. Muchas gracias por estar aquí, por verte en la mañana sonreír. Gracias por tus manos, por tus pies, por enseñarme a ser niño otra vez. Diego, gracias por tu... Regresamos con más a este programa con la música de La Tortuga, canciones personalizadas con el nombre de nuestros hijos, y agradecemos por supuesto este convenio que se ha logrado a través de Colombia y esta empresa que nos trae esta música maravillosa para el programa. Gracias, doctora, por compartir con nosotros esto. Hablábamos de que los límites son fronteras, son demarcaciones, y es importante que los haya simplemente para la integridad de los pequeños. Hay varios tipos de límites que unos pueden ser incluso para que ellos entiendan que hay que cuidar de su integridad, ¿no? Así es. Desde los límites de que de aquí no puedes brincar porque te puedes lastimar, hasta el límite de que aquí no grites porque no es lo adecuado. Así es. Los límites le van a permitir a la persona también dentro de su entorno seguir las reglas de una sociedad, ¿sí? De respetarlas, no de brincarlas. Ajá. También el límite también puede ser nuestro cuerpo, ¿verdad? Hasta dónde quieres que te toque y cuándo no te debe de tocar nadie. Es importante, lo platicábamos alguna vez con Lizzie y con otras especialistas sobre esto, que es muy, muy importante para nuestros pequeños, que nosotros les acerquemos esta información y se las hagamos tan fácil como conocer de su cuerpo, ¿no? Conocer sus extremidades desde pequeños a través del masaje, a través de este contacto que tenemos con ellos, y desde ahí irles comentando, irles compartiendo que ellos pueden ser tocados solamente por ellos mismos, ¿no? Por sus padres, con el permiso, cuando un médico puede auscultarlos, y además que hay lugares que son sagrados, ¿no? Es a partir de eso, de este contacto, de este reconocimiento con su propio cuerpo y con su sexualidad, como podemos enseñarles a que marquen estos límites. Sí, eso es muy importante, sobre todo que a veces en este tiempo vemos tantos casos de violación, tantos casos de abuso, ¿verdad?, a muchos niveles, y entonces el que el niño se preserve, que él no se deje tocar sus genitales, ¿verdad?, que se cuide, es muy importante, claro que sí. Y aquí se liga algo que usted mencionaba hace un instante, esto de ponerle nombre a nuestras emociones. Si nosotros reprimimos las emociones, como a nosotros nos enseñaron en algunas personas, muy marcado esto de que no llores porque es hombre, pareces niña, solamente las niñas lloran. Estas frases que solemos tener en las familias, bueno, pues entonces el niño reprime, ¿no? Y entonces a la hora de que quiere decir, mamá, me están lastimando, mamá, quisieron tocarme, bueno, pues mejor me lo callo, ¿no? Porque no es lo adecuado que yo diga lo que siento. Ajá, se lo va a callar, y entonces vamos a ver manifestaciones desde corporales, con tics, con nerviosismo, antisocial, le vamos a ver muchas consecuencias a esto que le está pasando. Entonces, cuando tenemos a nuestros niños desde pequeños, es muy importante que ellos aprendan, que ellos se conozcan, que ellos acepten qué situación o qué emoción tienen contenida y en qué parte del cuerpo puede estar alojado. A ver, fulanito, ahorita desde como yo te siento muy enojado, ¿eso es real? Sí, estoy muy enojado. ¿Dónde sientes ese enojo?
pues lo siento aquí, bueno, vamos a sacarlo, dale un color, dale una forma, ¿sí? Dale una textura y ahora vamos a poner este cojín y ahí lo vamos a sacar, ¿sí? Es muy importante, es a veces muy usual que gente adulta no sepa siquiera qué emoción es la que tiene, entonces empieza a echar culpas a los demás para no responsabilizarse de esas propias emociones. ¿Cómo nos responsabilizamos de nuestras emociones? ¿Cómo podemos? Si nosotros ya pasamos por eso, ya pues así fue nuestra educación, la agradecemos lo que entendimos, pero pues queremos sentirnos mejor y decimos, bueno, yo me pongo, no sé controlar mi ira, de verdad, dice uno, me estás haciendo enojar. Me estás haciendo enojar y entonces me desquito y saco y además esos trapitos que a veces sacamos, podemos lastimar a la gente tanto, ¿no? Y ni siquiera nos detenemos en pensar qué es lo que le estamos ocasionando y después decimos, discúlpame. Sí, porque es responsabilidad de cada quien abrir la puerta para que yo permita que eso que tú haces, que probablemente lo tenga yo, pero me molesta verlo en ti y mejor tomo la responsabilidad y te la echo a ti en vez de decir, a ver, ¿por qué me está afectando a mí? Porque tengo pan con lo mismo, pero yo no lo acepto en mí, entonces es muy fácil culpar a los demás porque a lo mejor así lo hemos aprendido de las madres que dicen, es que por tu culpa ahora me estoy muriendo, estoy enferma, ¿verdad? ¿Me haces enojar? Pues no, nadie lo hace enojar, es porque alguien se quiere enojar. Entonces, el aprender a decir, a ver, me siento un rato porque estoy molesta, que es, no me molesta porque esta persona se me atravesó en el carro, hay una molestia más profunda, más interna, y por qué lo estoy ahora sí mandando la responsabilidad a aquel automovilista que se atravesó en mi camino, ¿verdad? Generalmente tenemos molestias internas que no han sido expresadas adecuadamente, a lo mejor lo suficiente o ni siquiera vistas, ¿sí? Entonces es sentarse y decir, a ver, ¿dónde siento esa rabia? ¿Dónde siento ese coraje? ¿Cuántas rabias tengo ahí contenidas? ¿Sí? Si están aquí con desamor, con resentimiento, con miedo de no hablar, si la garganta siento aquí atrapado o algo, entonces, ¿por qué estoy hablando de más o no hablando? Entonces, nuestro cuerpo, por medio de las sensaciones, nos puede ayudar mucho a reconocerlo, a comprenderlo y a es importante, transmutarlo. así es, reconocerlo y también saber qué podemos hacer porque después somatizamos. Sí. Somatizamos y todo lo que nos callamos pues se nos va al cuerpo y la forma también como nos enojamos, bueno, pues podemos proyectarlo en nuestra salud. ¿Cuándo se convierte esto ya en una patología, doctora? Esto nos platicará después de la pausa, saber cuándo se convierte en algo que ya de verdad va más allá de mi límite, podemos decirlo así, ¿no? Yo me enojo, no sé controlarme, agredo a los demás me perdonan y va. Regresamos a lo mismo, ya todos estamos en armonía, pero que después no podemos hacer enojar a esa persona, no podemos decir lo que pensamos porque de repente desatamos su ira, ¿no? Se puede convertir, como decíamos, lo somatizamos, tanto el que es agredido por la persona como el que no está sabiendo cómo manejarse, cómo controlarse y cómo sentirse bien. Vamos a platicarlo después de la pausa. ¿Cuándo se convierte esto ya en una patología? Y hay que estar bien atentos con nuestros pequeños cuando decimos, bueno, esto ya no es normal, porque incluso hay enfermedades de este tipo que son heredadas. Vamos a una pausa, regresamos con más. Esto es Mamás en Sintonía. Diego, gracias por tu risa, por tus juegos y por tus caricias, por tus palabras y tu abracadabra y por hacer mi vida feliz. Muchas gracias por estar aquí, por verte en la mañana sonreír. Gracias por tus manos, por tus pies, por enseñarme a ser niño otra vez.
Regresamos con más a este programa. Le agradecemos que esté en contacto directo con nosotros y pueda proponernos incluso cuáles son los temas de maternidad y crianza que usted necesita. Además, pues temas también de salud que tienen que ver pues con la salud emocional, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de marcar los límites, lo que representa y lo que también puede originar cuando nosotros como padres no tenemos estos límites claros dentro de nosotros, no tenemos esta conciencia y además queremos que nuestros hijos sean los más obedientes, los más bien comportados y que siempre nos escuchen cuando nosotros pues ni siquiera sabemos cómo manejar nuestra vida, ¿no? Yo le preguntaba a la doctora Rivadeneira antes de irnos a la pausa, ¿cómo esto de no controlarnos y sentirnos mal, que todo se nos va, por ejemplo, al estómago? Es de los padecimientos más comunes, los gastrointestinales, por ejemplo. Colitis, gastritis. Nuestro corazón, nuestra piel, no descansamos lo suficiente y además, eso me puede mencionar este tipo de padecimientos y además cuando ya se convierten en algo que tiene uno que acudir ya incluso, pues no solamente a una terapia, ¿no? Sino ya con un psiquiatra. Efectivamente, todo lo que no es expresado de nuestras emociones adecuadamente, tarde o temprano van a tener repercusión a nivel físico también, con molestia, con enfermedad, ¿sí? Con dolor. Entonces, lo más usual es en esta época donde a veces mucha gente no puede controlar su propio estrés, a veces del trabajo o a veces en sus relaciones familiares, entonces generalmente tienen problemas de gastritis, hasta úlcera, dependiendo de todo esto que está contenido, todas estas emociones. Hoy día, afortunadamente, y hay muchos médicos, ya se abre toda esta situación de reconocer que las emociones son el origen de lo que manifestamos a nivel corporal. Y cuando ya se convierte en un problema en el que debemos acudir al psiquiatra, ¿qué pasa? Y además, ¿cuáles serían los focos rojos que nos están indicando que no es un problema en nuestros pequeños tan solo de las etapas? Por ejemplo, dicen la primera adolescencia, le llaman los terribles 2. Más adelante, cuando, no sé, tienen 10 años y están en la preadolescencia, y además cuando muchas mamás se quejan de ese dolor de cabeza que ocasionan los adolescentes, cuando decimos aquí pongo especial atención porque esto ya se está saliendo del cauce y ya no estamos hablando solamente de etapas. En lo que se refiere a nuestros adolescentes o pubertos, donde ya vemos que nos está rebasando, que se sale fuera del control de nosotros, entonces generalmente se manda a los niños al psicólogo o al psiquiatra cuando serían los primeros en acudir los padres, ¿sí? Porque los hijos están reflejando la patología a nivel de relación en una familia. Sí, como decíamos, primero tenemos que observarnos a nosotros mismos y es de verdad lo que puntualiza un psicoterapeuta, ¿no? Decir, a ver, te estás quejando de que no puedes ejercer el control con el niño, no te entiende, como decimos cotidianamente, no te obedece, pero ¿qué está pasando contigo, no? Siempre sucede esto, que nos dicen, bueno, ¿qué pasa contigo primero? Exactamente. Por ejemplo, hay padres que están muy ausentes, física, emocionalmente con los hijos, sí, y entonces, pero son grandes proveedores. Y entonces había unos padres que daban un regalo todos los días al niño para compensar toda esa ausencia. Entonces el niño se puede convertir en un tirano total, sí, donde ya no pide, sino exige, ¿verdad? Demanda, y entonces esto se convierte en una relación totalmente disfuncional y patológica. Sí, porque a veces este cambio de roles es muy frecuente, ¿no? De que el niño parece ejercer su rol como padre, porque nosotros incluso nos comunicamos y les hablamos con esas etiquetas y nos dirigimos a ellos como diciéndoles papi, por ejemplo, rey, príncipe. Puede ser lo más hermoso para nosotros, lo más maravilloso, puede ser el más guapo, puede ser tu princesa, pero es tu princesa, no es la princesa para todos, ¿no? Desde ahí estamos pues por un camino no tan adecuado, ¿no? La forma como nos dirigimos. Exactamente, como especificar, eres mi princesa, para mí eres mi príncipe o mi rey, pero no para todos los demás, porque entonces, ¿qué vamos a crear? Niños con una personalidad de me lo merezco todo y todos me tienen que rendir, ¿verdad? Entonces, es
poco frecuente, pero sí encontramos muchos niños con esa personalidad, ¿verdad? De que todo me lo merezco y entonces no quieren tener ni siquiera un trabajo con humildad, sino quieren de gerente para arriba, ¿verdad? Claro. Esto también viene muy a colación con el tema de las nuevas tecnologías. Son niños que ya nacieron con esto, que quizás no los podemos alejar completamente, pero sí poner límites. Entonces, ¿qué sucede? Dejamos a la nana televisión o a la nana tableta o teléfono que eduque a nuestros hijos, ¿no? Y desde ahí, pues vamos diciendo, ¿quién es quien te controla? Pues él porque él está teniendo esta comunicación continua con factores externos, como son los que les presentan este tipo de tecnologías, ¿no? Y entonces, desde ahí perdemos nosotros su atención simplemente. Ellos están enajenados, están abocados a lo que les puede ofrecer el mundo exterior a través de imágenes, a través de cosas ficticias, que luego la llevan a la realidad, e incluso la violencia, ¿no? Que podemos ver desde ahora caricaturas que dices, en mis tiempos no había esto, ¿no? Sí, es una falta de atención de los padres con el hijo, que ahora sí no tengo tiempo de verte, pero toma tu tablet, toma tu celular, y entonces ellos se abstraen tanto que únicamente están abocados, a veces con adicción, ¿verdad?, por todos estos elementos de tableta y computadora y toda esta parte, porque tal vez me ha faltado la manera de encauzarlos en otras actividades, en juegos de mesa que son con que jugáramos todos los días un ratito con los hijos, con eso tenemos también para tener la confianza, tener la cordialidad y tener ahora sí el pensamiento y la mente en otra cosa, el tenerlo en un aparato, pues cuando ya lo ve uno de adulto es muy terrible, ¿no? Tengo un paciente que ya es una persona ya de 30 y tantos años y dice, pues yo a la que le debo todo es a mi mamá televisión, porque únicamente me dejaban todo el día con la televisión prendida. Lo dice con mucho dolor, ¿sí? Y se lo ha dicho a su madre. Me imagino que para ella ha de ser muy doloroso. Y a veces, aunque trabajemos las madres y todo, tenemos que tener como calidad para los hijos. Así es, tener un tiempo en que estemos, pero ahí, no de que ahorita no, cuando termine, tengo trabajo, deja hacer la comida, no. A ver, vamos jugando, denme a acompañar, ayúdame en esto, ¿verdad? Darle también una cooperación dentro de lo que yo tengo que hacer. La importancia también del juego, hablaremos después de esta pausa ya para finalizar nuestro programa. ¿Qué les damos, no? Y cómo se desarrollan, es parte de su educación, de su desarrollo justamente, que ellos puedan jugar y además nosotros podamos compartir con ellos, ¿no? Y además, a partir de ahí también, señores, el juego les permite aprender sobre los límites. De manera lúdica es como nosotros podemos también llegar hacia ellos y hacer esta empatía y decirles, aquí estoy para entenderte y también para, pues no sé, para hacerte feliz. Con esto nos damos una pausa, regresaremos a la parte final de este programa. No se vayan. Mi vida feliz. Muchas gracias por estar aquí, por verte en la mañana sonreír. Gracias por tus manos, por tus pies, por enseñarme a ser niño otra vez. Regresamos a la parte final de este programa. Estamos platicando y compartiendo con la doctora Alicia Rivadeneira sobre los límites, sobre cómo nos sentimos nosotros, también para poder ejercer este papel de padres o para poder compartir con nuestros hijos lo que nosotros somos, ¿no? Y además, pues tener tranquilidad en nuestras vidas, podernos relajar y decir, bueno, es tu momento, es el momento en que te estoy criando, que estás aprendiendo, son momentos que no se regresan y hay que aprovecharlos. Y decíamos algo bien importante, algo crucial en los niños es el juego.
a través del juego se desarrollan, aprenden y además podemos aprovechar justamente de lo lúdico para poderles enseñar y modelar, ¿no?, al pequeñito que estamos formando a un ser humano. Desde ahí debemos de partir. Estamos formando y modelando a una personita que más adelante todos queremos que sea un adulto de bien, de respeto, que sea feliz, que sea una persona plena, ¿no? Entonces, pues trabajemos en ello dando nuestro tiempo, como decíamos, pues momentos que no van a regresar, y también a nosotros nos da mucho, ¿no?, porque aprendemos de ellos cómo aprovechar el juego para poner límites claros y firmes y de una manera que para ellos incluso parezca divertida. Así es, el juego es una manera en psicoterapia para hacerlo, para ejercerlo. El juego entre familia es algo maravilloso porque salen todas nuestras emociones, si voy perdiendo, si voy ganando, y el niño acepta que a veces no va a ser como él quiera, de siempre ganar, ¿verdad? Que a veces pierde, y eso también le crea cierta frustración, y eso le ayuda pues a salir adelante también. La relación en familia de un juego, yo a mi nieto le encanta jugar el Uno, y bueno, es el niño más feliz, jugamos todos y quiere más y más, ¿verdad? Y si gana, se pone tan feliz, y si pierde, lo acepta. Al principio como que le daba cierta frustración, hoy día lo acepta. También hay que saber esto, ¿no, doctora?, que la frustración es necesaria. Es muy necesaria, no darles todo lo que piden a los niños, ¿sí? Ahí tuve algún pacientito que siempre que salía a la plaza pues quería un juego y otro juego, y si no se emberrinchaba tan terrible que los padres, con tal de que él lo tuviera, pues se lo daban y se lo compraban a costa de su economía, porque no era una persona boyante, ¿verdad? Después de tener algunas entrevistas, ellos ya nada más le decían, mira, para el día de tu cumpleaños te lo vamos a comprar, el día de Navidad vamos a tomarlo en cuenta para comprarlo. El niño lo pudo entender, lo pudo aceptar. Hoy día puede salir y escoger el que va a querer para el año entrante. Sí, esta empatía que formamos con nuestros pequeños, que este vínculo afectivo se abre a partir de la posibilidad de que nosotros podemos tener esa apertura, ¿no?, de entenderles, y cuando a un niño emberrinchado le mostramos que lo estamos entendiendo, cambia ahí todo, ¿no? Se abre este canal de comunicación, el vínculo afectivo sigue intacto, y los niños pueden decir, no, mi mamá me está entendiendo, ¿no? Entonces, yo también voy a entender que no es momento. Además, nosotros podemos ser muy creativos a la hora de educar y a la hora de poner límites. Los podemos distraer, podemos jugar con ellos, y de repente, bueno, pues ya se le olvidó qué era lo que quería, pero también le dejamos ese mensaje, ¿no? No es el momento, yo sé que lo quieres mucho, más adelante quizás lo podamos hacer. Así es. Eso es muy educativo, muy formativo, y eso les crea una seguridad, una confianza, el que podamos ser claros, congruentes, atentos, concisos, ¿sí?, breves. No podemos poner reglas o límites así como todos, sino en el momento en que se presenta, de uno por uno, para que el niño vaya asimilando. ¿Qué tan flexibles podemos ser a la hora de poner límites? Podemos ser flexibles en momentos, no siempre ser tan rígidos. Si yo tengo un adolescente que siempre está ordenando su recámara, y el día que va a visitar a la abuela dice mamá, entonces dices, pues hoy no lo vas a arreglar, hoy porque vamos a salir a ver a la abuela, ¿sí? Hoy te permito pues no hacerlo. En otros podemos ser como un poquito más formales, de decir, hay algo que como el bañarte o lavarte las manos, que es una regla que siempre tienes que atender, ¿verdad? ¿Cómo podríamos comparar una conducta o a un pequeño que es escuchado, que hay empatía con él, que le explicamos por qué se siente así, que lo escuchamos, a un pequeño que de inmediato reaccionamos, como decíamos, con nuestro cerebro reptiliano, el más primitivo, y lo que nos parece más educativo a la hora y más eficaz en el momento es gritar y golpear? ¿Cómo puede ser un niño y cómo puede ser el otro?
Pues un niño en el que nosotros vamos a comprenderlo, a entenderlo, a decirle las consecuencias cuando va a romper una regla, que no hay límites, ¿sí? Va a ser un niño pues confiado, seguro, en que nos pueda hablar de todo lo que le pasa, ¿verdad? O de casi todo lo que le pasa, porque llegará momentos de adulto, de adolescente, que tendrá sus propios secretos, ¿verdad? Que no sean trascendentes, pero para él sean importantes. Y que debemos de respetar. Y que debemos de respetar, porque vamos a ser amigables, más no vamos a esperar que sean amigos, porque somos padres, ¿verdad? Y eso también le da estructura, ¿verdad? Más contención al niño. Entonces va a ser un niño que no va a tener problemas en la escuela, que no va a tener problemas a nivel social, que va a tener sus amistades, que las puede conservar, que va a tener respeto para él y para los demás. En contra de un niño que está el autoritarismo, el grito, el golpe, pues va a ser un niño más retraído, va a ser un niño tal vez enfermizo, va a ser un niño que si recibe agresión va a tener en la escuela, ¿verdad? Con otros niños, los va a golpear a los hermanos, porque el papá lo regañó, entonces llega y ahora sí amenaza o golpea a los niños, que va a hacer berrinches, que en un momento dado en que los padres son como enemigos, pues se van a vengar de alguna manera inconsciente. Pues solo recordarle a la gente esto, hasta dónde vamos con nuestra manera eficaz de educar, que podrían ser los golpes y los gritos. No nos van a escuchar mejor con los gritos, no nos van a escuchar mejor con los golpes, mucho menos, y además estas heridas que se van quedando, como mencionábamos. Y hay que decir que los límites deben ser claros y firmes de acuerdo a las edades, y también pues ponernos a su altura, ¿no? Y decir, bueno, él me está entendiendo, para él es una tragedia que se le haya caído el juguete y no es mayor cosa, ¿no? Entonces, pues este llamado, doctora, a que escuchemos a nuestros pequeños. Exactamente, a tener esa empatía de ponernos en sus zapatos y comprender lo que el niño está pasando. Pues yo le agradezco mucho que nos pueda compartir este tema y que más adelante podamos conversar con usted y además pues acercarnos a lo que se gesta, ¿no?, en una psicoterapia, y que cuál es el momento adecuado anterior a eso para nosotros decir, bueno, yo puedo manejar esto de una manera en que pueda ser congruente con mi forma de pensar y hacer. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a todos. Así es, tenemos el contacto de la doctora Rivadeneira, si usted puede acercarse a la página de Mamás en Sintonía. Con esto nos vamos, le agradecemos que nos haya sintonizado, también queremos dar las gracias al patrocinio de Esfera y lo esperamos en la próxima de Mamás en Sintonía. Pásela bien, hasta pronto. Gracias. Gracias. Un baño de sol, y cuando se asoma por la ventana le canta al cielo su canción. Buenos días, pájaro.